Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles que nos trae, como siempre, aquello que es importante, aquello que es para nosotros palabra de Dios que nos va enseñando dentro de la pedagogía que nos presenta este libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos reflexionando el capítulo 11. Queremos entrar en algunos detalles más importantes. Hoy tratamos sobre esta controversia en Jerusalén en cuanto al ministerio de los gentiles. Pela ya seina, ñepuruma llevan a eile y facilpa, pisa antendas a eile catuya goro guatajina ya sana. Opeare, ñandeña ñepuruna, ña calculami, ya esami, va epa peñan de yara las iba cueja, va epa ñan de yara las ia con angañan de enguana, ñambo guatajanma, pe ha ñan de boesea. Por lo tanto, dentro de esta controversia, opea coge inandas a cuñaño entende pandas a cuye página epa la yeyapoanas oñon die paye papetei de una manera, otro cuera de otra manera, entonces opeare ñan de ñañe monguetara ya es sana. Va epa peñan de yara la oyerureñan de una controversia en Jerusalén en cuanto, verdad, al ministerio de los gentiles. Un mío convertía y no mío izquierda y no me contas ahí judío, bueno. Entonces hoy casi ven va esa pa acuera hoy que va esa acuera pertenece a la ñande Atiguazube, a esta gran comunidad, a esta iglesia. Y por lo tanto, el primer elemento aquí que vamos a mirar un poco, los versículos 1 al 3, nos habla de un Pedro que escucha las objeciones a su asociación con los gentiles. Ya en Dumía lleva. Y cuando eran para el cual lo calculagina, esa para escuela ABI oñandú, peñan de yara evangelio, peñan de yara buena noticia, oye cual cañan de. Por lo tanto, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, ellos también habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, en primer momento, ya es a mí, primera frasecita, oyeron los apóstoles y los hermanos, ¿verdad?, que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Quiere decir que la grandeza de la obra entre los gentiles
en Cesarea no podía ser ocultado. Dicatula güero cañiga lleva, peñan de yara o yapuajina, peñan de yara, oñe punuao esas pea veí chupecuera, eñan de ñonte, sino que opea veí y cualca entero betea. Y esto no se puede esconder. No había deseo de ocultarlo, aunque muchos de los cristianos judíos, los que eran de la circuncisión, serían ofendidos. Su pedaco dice y na lleva, na entero betea o güero viasea e hice, a aceptarse para la comunidad. ¿Por qué? Porque estos son paganos, estos son incircuncisos. Cuando no circuncidad, ya cuando pertenece la ñan de grupo, cuando hay judíos, entonces pico ella la oiqueta ñan de apuestepe. O peago dice la controversia, ñañe punu, ñañe mongueta, ñañe entende guasuijina, ña mongueta va su becuera, ya aceptada va su becuera, tapa, ya tante su becuera pepe o cabe. Porque nosotros somos el pueblo elegido. Esa pues es la teología que está por detrás, queridos amigos. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esta es la pregunta, ¿verdad?, que le hacen directamente a Pedro. Él arellapó a Pedro, lleva, ese picondere, ¿qué te ya viste becuena? Ese picondere, JPB are carujen de cuena. Eso va contra nuestras leyes, eso va contra nuestras costumbres. Los cargos contra Pedro entonces son muy simples, así como se nos está diciendo. Tú, que debes ser un judío fiel, Pedro, donde gote judío ejemplar. Vaya guapi con dere yuhare quente allí para ya ponte la andere calculada de repensa haisha. Vaya donde ella es relacionada con los gentiles e incluso de gore caruén de guara. Tú has comido con ellos. Se dan cuenta aquí todo el concepto del judaísmo, de lo justo, de lo injusto, de lo puro, de lo impuro, el acercarse a la misma mesa, a comer con los pecadores, a comer con los injustos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y hoy, sobre todo, nacimiento de San Juan Bautista. Según el Evangelio dice, no hay alguien mayor nacido de mujer. Ciertamente Jesús, pero Él es Dios y hombre. De mujer, hombre es Juan el Bautista. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy leemos desde el libro de Isaías, capítulo 49, del 1 al 6. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel. Por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Queridos amigos, en esta gran solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, la palabra del Señor que nos vuelve a recordar que nosotros somos llamados por Dios. Ve al año de vocación, Ina. Peña dice la vocación, vocare que dice, güero zapucay, peñan de yara, ñan de noy, yuque guave, apea jina ñan de lleva. Apea ñan de yara, ñan de noy, entre lo que te peñan de noy. Cada uno tiene una vocación específica
que tiene que cumplirla aquí en el mundo. A opear en yandeña mañana, allá echanas, allá evana, bueno, la avejina peñan de yara. Peñan de yara, ñandera de juetea, peñan de yara, ñandera de noya, y allá popona jangua. Todas las cosas, ¿verdad?, que tenemos a disposición como cualidad y como riqueza personal. Queridos amigos, por eso, justamente dice, desde el seno materno, desde el vientre de mi madre, el Señor ya pronunció mi nombre. Ñande yara oikuamape, ñande cualidad, voy a decir la ñande nombre. El nombre, peñanderera cojisejina, cualidades, riquezas, identificación. Upeixe ñande yeikuamaba ñande. Upeixe ñande yara ñande atoña, upeixe ñande yara ñande peixa se aipotá, pepe ya po venderape. Y por eso Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Esta es otra de las características esenciales de Juan el Bautista. Juan que muestra el camino. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí requena por intercesión de Juan el Bautista estas características y cualidades tan grandes e importantes para nuestra vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro.
una condición, fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Oh, siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor. Nosotros aquí nos encontramos con la explicación, ¿verdad?, que hace Pedro con respecto también a su ministerio con los gentiles. Porque yo por ando llevo eso de cuenta, Pedro yo mismo me voy a ese piconderi que tare caro gente para más inde con algo llamado gentiles, con algo da eñandere jegua, con algo da y judío. Vaya de jota hueva lleva. Entonces viene una situación bastante complicada. Vemos digo, todo este capítulo, ¿verdad?, del capítulo 11, sobre todo en estos versículos, nos presenta una controversia. Necesitamos un diálogo, necesitamos un discernimiento, ¿verdad?, para dar pasos importantes. Entonces Pedro comenzó a contarles, ¿verdad?, por orden lo sucedido. O sea que ella y Pedro la oyapi para ella, sino que pues no está como me gusta eso. Bueno, sí, amo me gusta PM, así es esta PM va lo y coba pues va ese papeñan de yara se atoy, va ese papeñan de yara se no y así co anga lleva, a el cual sea hay cuas que hace PM va lo y coba. Este relato es un obvio resumen de Hechos, capítulo 10 del 9 al 43. Es un relato, ¿verdad?, que hace una síntesis. ¿Se acuerdan? Que el capítulo 10, justamente, tanto del 9, en el 9 encontramos el relato de la visión de Cornelio. Y enseguida nomás después tenemos el relato de la visión que tuvo Pedro. Al mismo tiempo, ¿verdad?, en cuanto que uno tiene la visión de cómo Dios se está manifestando a Cornelio, que era una persona, es un gentil, es un pagano, pero sin embargo a quien Dios le está hablando. Aquí está la novedad, ¿verdad? Esto es lo que aquí Lucas nos está queriendo transmitir, nos está queriendo decir. Bueno, pero desde aquí también nosotros pensamos enseguida y vemos el otro aspecto. Y el otro aspecto se refiere directamente entonces aquí a nuestro amigo, ¿verdad?, Pedro.
Cornelio y Pedro. Y ahora él se va a defender. Entre comillas digo se va a defender, porque él lo que va a hacer es, era Pedro ahora a contarles por orden lo sucedido. Y entonces es como un resumen de todo ese capítulo 10 del 9 al 43. Dios enfatizó la importancia de estos eventos al repetir la historia. Dios entonces, el autor sagrado escribiendo aquí, quiere decir que le da mucha importancia, porque ¿saben qué? En el capítulo 11, entonces el hecho de volver a repetir, el hecho de volver a decir, quiere decir que la cuestión de la universalidad, la cuestión de la aceptación de los gentiles es algo demasiado importante. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tantas veces, ¿verdad? Cuando queremos transmitir y queremos hacer que la gente se pueda cerciorar, que pueda tocar, que pueda entender y luego se pueda adherir a eso que nosotros estamos transmitiendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón.
tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo, por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador, me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con estación cero, un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando, usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús yo te amo. Nada ni a lo alto y lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba, Late mi tu mano corazón, arriba. Jesús. Jesús yo te amo. Late mi Tu corazón. mano arriba. Late mi corazón. Tu mano arriba. Jesús yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, es Communion, estación cero. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Dios te eligió desde el vientre de tu madre.
fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos, que se hallan en los senderos, y hacia el hombre vuelva el corazón a Dios. Tu humildad admirable ante los hombres, nunca quisiste la gloria para ti. Todo el Jordán escuchó lo que proclamaste a Dios. No soy digno de desatar las correas de las sandalias al Señor. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo sigue aún perdido sin la verdad. Hoy como iglesia debemos ser testigos de la luz, anunciándolo a Jesús como hizo Juan. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo que tenemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Ya pues Ñande llevan Pedro, Oñepenú, Oñegenoi, Magatumba, Epaloicoba, con todas las actividades enseguida. No se puede esconder, no se puede absolutamente esa gracia de Dios que se ha recibido. Yehucuabó, entre obeteame, dale fuerza, ánimo, aveña y meña ina, lleva. Ayecuacá, que es entre obeteame, yecuacá, ambaise papeñan de Yarañan de Noi, ambaise papeñan de Yarañan de la Jujina. Porque hoy cuame es como y veñan de pobre el evangelio, la buena noticia, el cambio de vida. Nosotros estábamos diciendo anteriormente que la palabra de Dios se muestra, y la palabra de Dios nos está diciendo concretamente que es una propuesta católica, es una propuesta universal la que nos trae Jesús. Es una propuesta de reunir, como dice San Juan también, ¿verdad?, a todos en un solo rebaño. Entonces, por eso, el Evangelio no es adecuación. Atención, el Evangelio no es adecuación. El Evangelio siempre llama a la metanoia. Dice la metanoia, nous, conocimiento, meta, más allá de. Es decir, el Evangelio lo que nos propone es el cambio de la mentalidad, ¿entienden? Cambio de mentalidad. Y hay una mentalidad que el Señor nos trae y que nos dice, bueno, este es el único camino que nos lleva a la salvación. Entonces no es adecuación a mis egoísmos, o no es adecuación entonces a situaciones que no condicen a la realidad
del hombre, a la realidad de la humanidad, a la realidad entonces de la misma creación, ¿entendiste? Entonces todos estos elementos tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque me parece que aquí encontramos uno de los elementos esenciales y fundamentales para poder ofrecer esa buena noticia que nos llama siempre a la conversión. Entonces aquí tenemos muchas visiones y algunas veces la gente quiere entender simplemente como aquí estaba sucediendo. ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Esta es la pregunta, ¿verdad? Esto es lo que se está diciendo. ¿Cómo es que entraste ahí en la casa de no judíos y comiste con ellos? Esto es una cosa que nosotros consideramos una cosa impura. Y más aún, miren que es Pedro. Pedro el que estaba haciendo una gira pastoral. Se encuentra con todos. Primero va junto a los cristianos, aquellos que han sentido, han recibido y han abierto el corazón. Fueron a Jope, allí se encuentran, ¿verdad?, con esta comunidad que recibe la buena noticia de Jesucristo, el bautismo a través del Espíritu, en fin, toda esta gracia que Dios va manifestando a una comunidad que está haciendo su encuentro personal con el Señor. Pero atención, ahora entonces pasamos al otro elemento. Esto ya comienza a conocerse y esto ya llama la atención, porque la pregunta enseguida de esa comunidad que es más bien tradicionalista, que se cierra en sí mismo, pero que no es una comunidad abierta, entonces comienzan a cuestionar, ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos
invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tu palabra no regresará a ti vacía sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas.
Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que Él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en Rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí con este pasaje muy interesante, como Pedro está informando a la comunidad, o en algunos lo hace tereía, lo veía lleva, oye, no imagina Pedro, eso vaya a vender que está caro en de cuera, vaya pico de ayer para ella pota con amba eco, entraste en gente, con gente pagana, con gente incrédula, en fin, lo que vos quieras. Y aquí entonces Pedro les dice enseguida, miren que yo recibí de parte del Señor esta voz que me decía, no digas absolutamente, como algo manchado lo que Dios ha purificado. No consideres manchado lo que Dios nos da y dice que Él lo ha purificado. Y yo pienso que esto sí que es un camino que tenemos que hacer, pero con mucha fuerza. La pesante entonces ñandé te cuya todavía en esa religión, ¿verdad? De la retribución. Si hay apopea, entonces metan de pea. De apopea se metan de pea. Sin embargo, aquí está la gratuidad, aquí está el amor, aquí está la universalidad, aquí está la apertura justamente de este Dios que nos ama y que nos quiere. Y además, el hecho de decir que se repiten 3 veces estas acciones, o estas frases, o esto que él está escuchando, significa que hay un confirmar, hay un decir con plenitud y con fuerza. Eso es lo que necesito. Upea la botada la andera y ya puedo en síntesis. Luego fue todo llevado de una vez al cielo. Fue todo llevado entonces al cielo. Y ahora, en este momento, se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme. Ahí entonces, viste, el que está contando, el que está diciendo lo que había sucedido, cómo él tuvo ese sueño, cómo tuvo esa visión, cómo Dios le va hablando, cómo Dios le va empujando para que él vaya, ¿verdad? Pero ahí está, cómo ocurren las cosas. Dice que después enseguida aparecen estos hombres desde Cesarea que vienen a buscarle. Y dice luego, se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados
desde Cesarea. Estaban siendo enviados desde Cesarea. Y eso es lo que les llama la atención, ¿verdad? El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Pedro entonces, sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel. En qué forma se le había aparecido un ángel. Nos comentó, nos contó, nos dijo, esto es lo que yo he visto. Y entonces, como que ellos le comentan, esto nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole, envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Es decir, él vuelve a recontar todo lo que había sucedido en ese capítulo 10. Cómo vinieron estos criados y sobre todo cómo Cornelio, ¿verdad?, interpreta y se envía enseguida allá a Cesarea, al príncipe de los apóstoles. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. También esto es importante, el otro detalle. Es el Espíritu Santo el que guía la historia de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que inspira en el corazón del hombre. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Entonces ellos vienen con Pedro. Da una hermosa sensación. Nosotros habíamos ya comentado algo en ese capítulo 10 también. Cuando él se va, todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciban el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Reciban, ¿verdad?, esto en virtud de su nombre. Y bueno, así nosotros encontramos, enseñé a buscar bien, ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que Dios. Bueno, todo esto es muy interesante. Se puso en camino. Al día siguiente, estamos en el capítulo 10, versículo 22. Ellos respondieron, el centurión Cornelio, hombre justo, temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirme a su casa para escuchar sus palabras. Queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.